Buenas tardes, un placer estar aquí, un orgullo formar parte de la sociedad, esta alegría del nuevo nacimiento. Soy Claudia Perinetti de Mendoza y me tocaba desarrollar el tema de manejo de lesiones vulvares causadas por el BPH. Y para iniciar, creo que hemos hablado mucho sobre la epidemiología del HPV, pero sabemos que en verrugas genitales la infección por BPH 6 y 11 se considera la infección de transmisión sexual más frecuente, que estas verrugas son lesiones proliferativas y que más del 90% están causadas por el 6 y el 11, y que el pico de edad para mujeres es a menor edad que varones. Este trabajo muy interesante participó la Argentina con el equipo del doctor Tati y vemos este pico de edad. En cuanto a la clínica, sabemos que verrugas pueden ser asintomáticas, sin embargo, dependiendo del tamaño y localización de estas lesiones, pueden ser lesiones dolorosas o pruriginosas. Qué pena que no se ven tan bonitas como yo las veo aquí. Y estas lesiones también podemos ver que pueden ser planas, sésiles o pediculadas, y de esto va a depender mucho la conducta terapéutica y el seguimiento de estas pacientes. También podemos decir que este tipo de lesiones generan un impacto negativo en la calidad de vida de estas pacientes. Sin duda, observando estas lesiones podemos imaginarlo, que también genera impacto en la sexualidad, generando sentimientos de vergüenza, culpa y ansiedad. Debemos saber también que pacientes que reciben inmunosupresores o que se encuentran en estado de inmunocompromiso o conviven con la infección del VIH van a presentar lesiones mucho más extensas y más floridas. Y en cuanto al diagnóstico de verrugas genitales, podemos decir que se realiza y es suficiente mediante la inspección visual, pero podemos plantearnos cuándo debemos biopsiar este tipo de lesiones. Y como para hacerlo sencillo, debemos biopsiar este tipo de lesiones en pacientes inmunocomprometidas, ya sea trasplantadas o que convivan con el VIH, por su posibilidad de haber evolucionado una lesión de alto grado. También deberemos biopsiar aquellas lesiones que no respondan al tratamiento, lesiones que empeoran durante el tratamiento o las lesiones con diagnóstico incierto. ¿Y a qué nos referimos con diagnóstico incierto? A lesiones atípicas, que nos llame la atención, que no sean características de las verrugas que estamos habituados a ver, que sean lesiones mucho más pigmentadas o induradas, sangrantes o ulceradas, o que tengan diferentes colores la misma verruga. Lo que sí debemos saber es que en pacientes con inmunocompromiso, la infección viral fácilmente va a conducir a lesiones persistentes, lesiones mucho más extensas y que con mayor facilidad van a desarrollar lesiones preneoplásicas o cáncer. En cuanto al tratamiento, antes de establecer tratamiento, debemos plantearnos que estas lesiones pueden resolverse espontáneamente o permanecer sin cambios o aumentar de número y tamaño, pero que potencialmente pueden desaparecer sin tratamiento, sobre todo en pacientes inmunocompetentes, y esto nos plantea un nuevo escenario que es la alternativa aceptable de, en algunas personas, evitar el tratamiento, que esto pueda ser pasible de tenerlo en cuenta para esperar la resolución espontánea. Una vez que pensamos en instaurar tratamiento, debemos plantearnos que no existe consenso, no hay un tratamiento estándar para verrugas para que digamos que este es el mejor tratamiento, pero si podemos clasificarlos, podemos decir que hay dos tipos de terapéuticas a plantear, las aplicadas por el médico y las aplicadas por el paciente, y dentro de los tratamientos médicos, los tratamientos quirúrgicos o ablativos, con electrofulguración, radiofrecuencia, láser, crioblación, tijera, bisturí, pinza de biopsia, con lo que queramos que se pueda quitar, o tratamientos tópicos aplicados por el médico como el ácido tricloracético. En cuanto a los aplicados por paciente, imiquimod ante todo, podofilino, que cada vez se está utilizando menos, y polifenoles, que actualmente no contamos en la Argentina con este medicamento. Pero sí debemos saber que no hay evidencia definitiva que indique que un tratamiento de todos estos nombrados sea superior al otro y que ningún tratamiento individual es ideal para todos los pacientes o para todas las verrugas. Cuando elegimos tratamiento, ¿en qué nos debemos guiar? Hay 3 puntos.
Características propias de la verruga: tamaño, forma, número, sitio anatómico de esta verruga, la preferencia del paciente y la experiencia del médico. Empezamos de abajo hacia arriba. La experiencia del médico, ¿a qué se refiere? Es fundamental porque cualquiera de estos tratamientos podemos llegar a producir lesiones, desde la colocación al ácido tricloracético, electrofulguración con radiofrecuencia, con láser. Si vamos más allá de lo que tenemos que quemar, podemos generar lesiones, cicatrices y retracciones, generando probables vulvodinias posteriores. En cuanto a preferencia de la paciente, hablamos de costos, conveniencia, evaluar efectos adversos, posibilidad de seguimiento y capacidad de la paciente de asistir a la consulta. Y esto es lo más interesante, que es cuando decidimos en función de las características de la verruga genital, y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es tamaño, forma, número de lesiones y sitio anatómico o sitios anatómicos donde están ubicadas. Y por supuesto, en estas dos pacientes no vamos a elegir el mismo tratamiento, ya sea la de la derecha o de la izquierda, en cuanto al tamaño de las lesiones que tenemos. Lo mismo sucede aquí, podemos tener lesiones muy pequeñas, lesiones sobre piel, lesiones sobre mucosas o lesiones muy extensas que comprometen toda el área genital. En cuanto al número, en la primer paciente vemos que son lesiones muy pequeñas, pero sobrelevadas. Podemos ver lesiones papulares más pequeñas o podemos ver lesiones tipo placa, como en la última paciente. En cuanto a forma, podemos ver lesiones pediculadas, lesiones planas o lesiones sésiles. Nuevamente, lesiones pediculadas las primeras, sésiles o planas tipo placas las últimas. En cuanto a localización, pues tendremos lesiones que estén ubicadas en la zona más perineal, perianal, en el introito, que estén cercanas a la uretra o que estén en toda la vulva, vagina y ano. Entonces vamos a tener que decidir otra terapéutica. En cuanto a la importancia de mapeo y descripción, esto es fundamental y siempre insistimos en esto. Realmente es importante que hagamos un mapa o que lo tengamos impreso, que lo dibujemos en la historia clínica para mapear nuestras lesiones. ¿Y por qué es importante esto? Porque permite decidir terapéutica para estas lesiones. No es lo mismo tener pediculadas, sésiles, planas, 1, 10, 20. Permite evaluar la respuesta. En cada control que haga con la paciente voy a poder llevar cuenta de qué lesiones tengo, y permite evaluar seguimiento para evaluar si aparecen lesiones nuevas o si hay alguna lesión que cambie su color o que nos llame la atención. Las terapias ablativas en realidad tienen una eficacia clínica muy rápida, sobre todo por las lesiones visibles, pero tienen una baja eficacia en mantener una baja tasa y un riesgo de recurrencia. En cambio, los tratamientos autoadministrados, como el imiquimod, van a generar mayor clearance de la infección, por lo tanto van a reducir estas tasas de recurrencia, pero en general necesitan mayor tiempo de aplicación por la paciente, tardan más en ver el resultado. Por lo que podemos decir que hasta hoy es muy difícil identificar una mejor estrategia con la mejor eficacia para obtener una menor recurrencia, pero acá puse un montón de revisiones, las más importantes y las más voluminosas. Todas estas revisiones hablan de monoterapia. Entonces, en lo más nuevo, en la bibliografía más nueva, vemos que se ha reportado que la combinación de tratamiento va a generar resultados mucho más favorables en cuanto a tasa de recurrencia, a diferencia de los tratamientos ablativos solos. Sin embargo, no habría hasta ahora evidencia de cuál sería la mejor combinación de estos tratamientos. En una hermosa revisión sistemática del 2020, donde se analizaron 37 trabajos randomizados con más de 3.000 pacientes, estos más nuevos, porque vemos que en trabajos más nuevos, más viejos, se informa podofilino, crío, y algo más nuevo encontramos respecto a uso de electrocauterio más imiquimod versus electrocauterio solo, o láser con imiquimod versus láser solo, y realmente se obtuvieron muchísimas mejores tasas de clearance utilizando tratamientos asociados sin hallar diferencia significativa entre electrocauterio o láser. Por lo tanto, podemos decir que la combinación de tratamientos ablativos y adyuvante, autoadministrado o post-tratamiento sería una muy buena opción. Y como nuestra clase era de lesiones vulvares causadas por BPH, ya hablamos de verruga, vamos a hablar de Hysil vulvar, que es mi gran amor. Y para hablar un poco de la historia,
que es lo más interesante, vemos que las lesiones preneoplásicas asociadas a BPH en vulva, periano y pene recibieron inicialmente el nombre de los dos médicos que las describieron por primera vez. Uno fue Louis Queyrat, un dermatólogo francés que en 1911 describió lesiones del glande que posteriormente se denominaron eritroplasia de Queyrat, y en 1912 otro dermatólogo describió lesiones en el pene que se le llamó enfermedad de Bowen. Vemos que ambas lesiones fueron descritas primariamente en el varón. Comenzaron entonces a aparecer en la literatura descripciones similares a estas que describieron Bowen y Queyrat, pero en vulva, y se utilizó la enfermedad de Bowen como término aplicado a todas las lesiones preneoplásicas del TGI. Luego aparece una publicación en la década del 60 con Abel y Gosling, donde determinan y separan esto que habló la doctora Díaz, de que en realidad se identifica que hay lesiones preneoplásicas en vulva relacionadas al HPV, que se las llamó de tipo bowenoide, y no relacionadas al HPV, relacionadas a distrofias vulvares como líquen, que se las llamó de tipo simple. En esta historia de terminología, la que más tiempo se utilizó el término de neoplasia intraepitelial, la terminación in, ain, vain, vin, sin, para toda la terminología cutánea del TGI, y de allí aparecieron un montón de nomenclaturas y diferencias en la terminología, que en realidad todo esto apareció por este aumento en el conocimiento de la biología y de la etiología del HPV en estas lesiones. Y lo más importante es que acompañando toda esta historia de cambio en terminología, fue modificándose toda la historia del manejo de estas lesiones preneoplásicas de vulva. Y lo primero que sucedía era que como todas estas lesiones se consideraban premalignas y agresivas, realmente eran tratadas de forma agresiva, quirúrgica, sin importar el tamaño de lesión. En la década del 60 se hacían vulvectomías totales a pacientes jóvenes para lesiones incluso pequeñas, y recién en la década del 80 con Kaufman comienzan las primeras terapias quirúrgicas mucho menos agresivas con conservación de partes de la vulva, y se comienza a tener en cuenta otros factores para decidir terapéutica, como edad de la paciente, tamaño y extensión de la lesión. Luego, en el 2012 aparece la nueva nomenclatura, el grupo LAST, que también nos habló la doctora Lili, dirigido por la doctora Teresa Darrac, en donde se comprende que la biología del HPV no era compatible con un sistema de niveles del 1 al 3, y aparece esta denominación binaria o dicotómica, en donde se separa a dos lesiones, una que implica la infección transitoria con replicación activa del BPH relacionada a lesión de bajo grado, o la infección persistente por un BPH de alto riesgo relacionada a la lesión de alto grado. Y de esta manera aparece esta denominación dicotómica de L-Sil condiloma, que es nuestra verruga vulvar, que implica una infección por BPH totalmente autolimitada, y la lesión High-Sil vulvar, el antiguo binusual, con realmente un potencial progresor a cáncer invasor. En cuanto al High-Sil vulvar, clínicamente no guarda un patrón clínico sintomático. Me encanta mostrar este animalito. Este es uno de los animalitos que ponemos para recordar qué colores puede tener un High-Sil. Pueden lesiones hiperpigmentadas o hipopigmentadas, blancas, grises, rojas o negros. Pueden ser lesiones en general multifocales, pero también tenemos lesiones únicas por High-Sil. Pero algo que marca es la clínica del prurito. Si bien no todas lo tienen, aparece, pero lo más importante de todo con High-Sil, desde hace más de 30 a 40 años atrás hasta ahora, es el retraso en el diagnóstico. Tenemos publicaciones muy antiguas que hablan que el retraso diagnóstico es clave, el problema clave en el High-Sil, sobre todo en pacientes de mayor edad, y hay un trabajo muy interesante en donde se dice que un High-Sil recibió tratamiento después de 10 meses de aparecida la lesión. El diagnóstico de High-Sil se hace a ojo desnudo. Lo que más nos tiene que llamar la atención es la discromía, mezcla de colores. Otra vez les pongo nuestra coral. Tenemos el color gris, es el que más nos tiene que llamar la atención, pero aparece el negro, el parduzco, el rojo. Otra cosa que tenemos que
tener en cuenta estas dos pacientes. Si vemos, a las dos pacientes le falta una parte de la vulva, ambas ya han tenido resección quirúrgica por un Hysil vulvar y en ambas vuelve a aparecer la lesión. ¿Por qué? El antecedente es lo que tenemos que buscar, porque está demostrado que más del 48% de las pacientes con Hysil vulvar tienen actualmente o tendrán en el futuro una lesión de alto grado producida por BPH, ya sea en la vulva, en cuello, en vagina o en ano. Algo más que tenemos que seguir investigando, es decir, desde el interrogatorio vamos a buscar el antecedente factor de riesgo para luego ir a revisar la vulva. El tabaquismo y el antecedente de enfermedad por BPH en el TGI nos tiene que ir a hacer pensar y buscar una lesión en vulva. ¿Qué más debemos saber respecto a BIN y respecto a, Hysil, vamos a utilizarlo correctamente, en cuanto a antecedentes, el inmunocompromiso? En pacientes inmunocomprometidas, trasplantadas, VIH, tienen 21 veces mayor riesgo de desarrollar Hysil binusual y 7 veces mayor riesgo de que a partir de este Hysil desarrollen un cáncer de vulva. Y si sucede esto, que tenemos duda diagnóstica, en la primer paciente, era una paciente que habían estado tratando con ácido tricloroacético, no respondía al tratamiento, nos la derivan a la sección de TGI de patología vulvar. Fíjense que son todas vulvas de pacientes menopáusicas, eso nos tiene que hacer pensar y dudar. Y la última, preciosa la imagen, ven esta mezcla de colores, gris, rojo, blanco, pardo. Todos esos colores nos tiene que ir a hacer pensar. Y si tenemos duda y creemos que esto tal vez no puede ser una verruga, pues tenemos que realizar una biopsia. También para nuestros patólogos, démosle una mano a nuestros patólogos, hagamos muchas biopsias, evitemos las áreas hiperqueratóxicas, pero hagamos múltiples biopsias. En la imagen del medio muestro cómo sobre la flecha amarilla es el área realmente más oscura, más negra, de mayor sospecha. Allí hagamos nuestra biopsia. En cuanto a la elección de tratamiento, puede realizarse con cualquiera de los tratamientos excisionales, bisturí, electrocirugía, láser, no hay diferencia. Esto es una revisión muy importante de Cochrane, en donde realmente no se obtuvieron mejores resultados sin diferencia con ninguna de estas técnicas. Pero lo que sí tenemos que saber es que los tratamientos quirúrgicos realmente tienen altísima tasa de morbilidad y siempre tienen las mismas tasas de recurrencia. Es decir, que no seamos groseros y amplios para hacer demasiadas resecciones, porque las tasas de efectividad son similares. Podemos utilizar, esto es off-label, lo sabemos, pero porque FDA todavía no lo acepta, pero ISCBD ya lo ha aceptado, tratamiento con imiquimod para el Hysil vulvar. El imiquimod es un inmunomodulador con actividad antiviral antitumoral, genera memoria inmunológica, por lo tanto tiene menores tasas de recurrencia que los tratamientos quirúrgicos y puede evitar resecciones extensas. 2 minutitos, Claudia. Ya estoy por terminar. Este es un caso interesante que junta todos los datos. Una paciente con artritis reumatoidea que 4 años previamente habíamos operado un cáncer de cuello, apareció su BIN, lo tratamos con imiquimod y así fue la evolución y su respuesta al imiquimod. En cuanto al manejo de márgenes, 5 milímetros es seguro, el margen comprometido no predice enfermedad invasiva, sí recurrencia, pero no invasiva, por lo tanto no hagamos cirugías extensas porque tiene altas chances de recurrir. Lo que sí es importante, el planteo de la profundidad, área pilosa y no pilosa, por el apéndice cutáneo. Acá les puse otro bichito que también me gusta para recordarle los colores, rojo, negro, gris, amarronado. Y tenemos que saber que acá también podemos hacer combinación de terapéutica, resección quirúrgica más vaporización láser o resección quirúrgica más imiquimod adyuvante. Esta es una paciente trasplantada que había sido conizada por un SIN3 unos años previos y aquí hizo la lesión en Hysil vulvar de vagina y de ano. En cuanto al imiquimod, se puede usar antes de la resección quirúrgica para reducir lesión o se puede usar después si los márgenes están comprometidos. Miren qué bonita quedó. Es muy importante plantearse no solamente la terapéutica, sino que la reconstrucción estética y funcional también es parte de este tratamiento. En cuanto al seguimiento, fundamental, sobre todo en pacientes inmunocomprometidas, la primera paciente es una paciente con una hepatitis autoinmune, la segunda paciente es una paciente con AR.
Y sabemos que toda paciente inmunocomprometida tiene riesgo de desarrollar HISIL a edades más tempranas, tiene mayor riesgo de enfermedad multicéntrica y multifocal. Estas dos pacientes son, la primera es una paciente HIV, la segunda es una paciente lúpica. Ambas tienen más frecuencia de falla en el tratamiento, recurrencias más tempranas, mayor tasa de recurrencia y aquí está el clavo, menor tiempo de progresión a lesión invasora. Como conclusiones para terminar, podemos decir en cuanto a verrugas genitales, vamos hacia atrás, que son lesiones proliferativas sumamente frecuentes, que más del 90% está causadas por BPH 6 y 11, que el diagnóstico es suficiente con la inspección visual, que debemos plantearnos biopsia cuando en pacientes inmunocomprometidas, cuando yo no esté seguro de mi diagnóstico, cuando no vea respuesta al tratamiento o cuando vea que esas lesiones empeoran. Sabemos que en inmunocompromiso las lesiones pueden ser mucho más persistentes, con lesiones mucho más extensas y con mayor probabilidad de desarrollo para lesiones preneoplásicas o cáncer, que tenemos que considerar en nuestra posibilidad de conducta que podemos esperar porque pueden resolver espontáneamente, que no existe un consenso sobre tratamiento estándar, sino que todos tienen similares resultados y que la combinación de tratamientos obtenemos menores tasas de recurrencias, hablando de tratamiento ablativo y posterior imiquimod. Y para terminar, conclusiones del HISIL vulvar, sabemos que está relacionado al HPV de alto riesgo, que a partir de Proyecto LAST aparece esta separación dicotómica, tenemos que separar la lesión L-SIL con diloma, verruga, por otro lado el HISIL binusual con mucho mayor riesgo de progresión, que desde el interrogatorio debemos tener en cuenta los factores de riesgo en una paciente y nosotros ir a buscar el HISIL en pacientes inmunocomprometidas, fumadoras o con antecedente de haber recibido tratamiento por una lesión por BPH en TGI, que la paciente inmunocomprometida tiene 21 veces más riesgo de desarrollar HISIL vulvar con lesiones más extensas, con mayor recurrencia y menor tiempo de progresión, que cualquiera de las técnicas ablativas todas van a tener la misma eficacia y que el imiquimod lo podemos usar perfectamente en HISIL siempre que descartemos la posibilidad de invasión. Y muchas gracias desde Mendoza. Bueno, muchas gracias Laura, muchas gracias Claudia. Estamos en deuda con el tiempo, así que hacemos 2 preguntas.